Estimados estudiantes, bienvenidos a la carrera Ingeniería de Sistemas, bienvenidos a la materia Historia y Cultura Andina, curso poderoso primero B, turno tarde. En esta oportunidad vamos a iniciar, vamos a comenzar una nueva unidad, la unidad número 4 titulado El poblamiento de Avellala, en diapositiva 4.1. Hoy jueves 7 de octubre de 2021. A modo de antecedente acerca del poblamiento de Avellala y o América, debemos señalar, como lo dijimos la clase pasada, que la hominización fue el periodo de tiempo más largo en cuanto a la humanidad, ya que desde que aparecieron los primeros homínidos, como el procónsul Kenyapithecus, Ramapithecus, Ardipithecus, pasando por los Australopithecus, Anamensis, Afarensis y demás, nuestros antepasados todos se caracterizaron por ser nómadas, por escapar de diferentes fenómenos naturales, como los rayos, truenos, lluvias y demás, y escapando ante los diferentes animales que los asediaban. Con el Homo habilis, el hombre empezó a utilizar esta herramienta básica, materia prima de la piedra, y empezó a construir herramientas. El Homo erectus, por su parte, fue quien descubrió el fuego y sus beneficios, y el Homo ergaster, quien empezó a desarrollar armas más perfeccionadas, herramientas mucho más precisas, sobre todo utilizables en la cacería. Y de esta manera, el nomadismo fue propio de las subespecies en proceso de evolución en la hominización. Todo esto en el periodo de tiempo denominado Paleolítico. Y luego al Paleolítico le devino otro momento de tiempo denominado Neolítico. Y en el Neolítico el hombre, el Homo sapiens, cambió de forma de pensar, cambió de forma de actuar. Entre ellas el sedentarismo hizo su aparición. El hombre empezó a instalar, empezó a construir sus viviendas, a crear agricultura, a crear pastoreo, y con esto, con esta nueva forma de vivir y de actuar, se inició el Neolítico. Con estos antecedentes vamos a iniciar la respectiva clase de hoy. En historia, usando la misma ciencia auxiliar para explicar un poco cómo fue el periodo del Paleolítico y el Neolítico, vamos a señalar que todo surge a partir de la interpretación de las fuentes históricas que los paleontólogos, que los arqueólogos, que los historiadores han utilizado para mostrarnos cómo fue el periodo paleolítico y el periodo neolítico. A partir de las fuentes orales, las primeras escrituras como la cuneiforme de los mesopotámicos o la jeroglífica de los egipcios, entre otros materiales gráficos, estos llegaron a constituir las fuentes para que los denominados historiadores puedan explicarnos cómo fue la evolución de la humanidad. En la prehistoria, cuando aparecen los primeros homínidos, hasta que se inicia la historia propiamente dicha. Y la historia, como bien sabemos, se divide en edades: edad antigua, edad media, edad moderna y contemporánea. Haciendo uso de la cronología del tiempo como tal, entonces debemos señalar que el Paleolítico es ese periodo de tiempo muy largo, el cual se inició con la aparición de los primeros homínidos,
como el Kenyapithecus, Ramapithecus o el mismo procónsul, hasta la aparición del Homo sapiens. Es decir, en todo ese proceso de humanización, de evolución, de cambio, cuando el hombre empezó a cambiar anatómicamente, biológicamente y desarrollar el cerebro, se conoce como el periodo paleolítico. Y cuando hablamos de paleolítico estamos hablando de un periodo de tiempo que pertenece a la prehistoria y la misma se divide en edad de piedra y edad de los metales. Edad de piedra porque el hombre en este momento utilizó a la piedra como herramienta básica, utilizó a la piedra como materia prima para diseñar sus diferentes herramientas. Podemos señalar al Homo habilis como el pionero en utilizar a la piedra y después pasando por el Homo erectus, ergaster, neandertal y Homo sapiens, la piedra aún constituirá esa herramienta, esa materia prima para diseñar artefactos que le permitieran cazar y demás a los diferentes subespecies que pertenecieron a este periodo de tiempo llamado paleolítico. Me refiero al Kenyapithecus, Ramapithecus, Ardipithecus, a los Australopithecus en todas sus subespecies, hasta el Homo sapiens como tal. Y también en la prehistoria podemos encontrar la edad de los metales. Se llama así porque el hombre habrá de encontrar, habrá de conocer los beneficios de los minerales que existen en la faz del planeta Tierra. Hablamos del cobre, del estaño, hablamos del hierro. Cuando hablamos de paleolítico, estamos hablando de piedra antigua, porque paleolítico viene de paloius o pale, que quiere decir antiguo o antigua, y litos viene de piedra, significará entonces piedra antigua. Y el paleolítico a su vez se divide en paleolítico inferior, paleolítico medio y paleolítico superior. El paleolítico inferior está datado entre 2 millones de años a 125.000 años en el pasado, aunque algunos hablan de 200.000 años en el pasado. En este momento de tiempo aparece el Homo erectus, antes el Homo habilis, y serán quienes con la utilización de la piedra como materia prima construirán sus primeras herramientas y serán quienes, conociendo las propiedades del fuego, empezarán a utilizar para su beneficio mutuo. Y después del Homo erectus vendrá otro periodo de tiempo llamado paleolítico medio, datado entre 200 o 125.000 años a 35.000 en el pasado antes de Jesucristo. Y aquí en el paleolítico medio hará su aparición el Homo neanderthalensis, o como se lo conoce, Homo neandertal, apto para vivir en condiciones con bajas temperaturas, cuando aparecerán los glaciares. Y el otro paleolítico se denomina superior, datado entre 35.000 a 10.000 años antes de Cristo, donde el hombre, el Homo sapiens, va a hacer su aparición y este presentará nuevos cambios mucho más modernos, mejores que el Homo neandertal, mejores que el Homo erectus, mejores que el Homo habilis, y el Homo sapiens posteriormente, por presentar apto a ese nuevo entorno, evolucionará en una nueva subespecie denominada Homo sapiens sapiens. Dicho de otra manera,
el Paleolítico inferior, entre 2 millones a 200 mil años o 125 mil, como también algunos lo han datado. Se ha caracterizado por vivir en cuevas o cavernas, por recolectar frutos silvestres, y entre ellos el Homo erectus se va a caracterizar por conocer los beneficios del fuego. Y el fuego que le va a permitir iluminar el interior de las cuevas y o cavernas, el fuego que lo va a utilizar en la cocción de sus alimentos, y lo más importante, para poder protegerse de los peligros de otros animales. Y en el Paleolítico medio, entre 125.000 o 200.000 años a 35.000 años antes de Cristo, aparecerá el Homo neanderthalensis, esta nueva subespecie modificada, apta para vivir en la época de los glaciares, va a constituirse como el Homo por excelencia mejor adaptado a las bajas temperaturas. Y esta propiedad básica le va a permitir reinar en gran parte del planeta, en gran parte de los continentes, como una de las mejores subespecies mejor adaptadas a ese entorno frío típico de los glaciares. El Homo neanderthalensis. Y posteriormente al Paleolítico medio acontecerá el Paleolítico superior, entre 35.000 a 10.000 años antes de Jesucristo. Aquí el Homo sapiens hará su aparición como una nueva versión mejorada de el Homo neanderthalensis. Y el Homo sapiens acudirá a las cavernas para realizar arte rupestre, para realizar las primeras manifestaciones de lo que se conoce como el arte prehistórico, el arte incipiente rupestre. Por otro lado, el Homo sapiens aún seguirá manejando la piedra como materia prima para el diseño de sus diferentes herramientas, lanzas, hachas, cuchillas y demás, para el beneficio de su alimentación, para el beneficio de nuevas labores destinadas a subsistir y alimentar a toda la colectividad grupal de un determinado grupo de Homo sapiens. Y lamentablemente, ante el dominio de una nueva subespecie como el Homo sapiens, el Homo neanderthalensis se verá opacado y se verá en desventaja ante una nueva subespecie mejor adaptada, mejor acondicionada a ese nuevo mundo donde los glaciares lentamente irán perdiendo fuerza. Y con él, los neanderthalenses también perderán fuerza, así como las nieves irán a desaparecer, también los neanderthalenses terminarán por desaparecer, por extinguirse. ¿Cuál fue el rasgo más importante? El evento más importante que le ha permitido al Homo sapiens poder desarrollar. Será el desarrollo craneal, el desarrollo de la masa encefálica, el cerebro. Si recordamos, los Australopithecus van a modificar, van a realizar una adaptación de su anatomía, de su cuerpo, más no de su cerebro, en gran medida como lo que aconteció después con el Homo sapiens. El Homo erectus, el Homo habilis, el Homo erectus, el Homo ergaster presentarán modificaciones ya no tanto anatómicas, más al contrario, modificaciones en su cerebro. Y el Homo neanderthalensis naturalmente va a ser otra modificación. Y finalmente el Homo sapiens será
la cúspide en cuanto a modificación, en cuanto a evolución craneal, y con ello el desarrollo de su cerebro en base a cambios en el cráneo. Y será el Homo sapiens quien poblará gran parte de los continentes y será quien llegará al continente de América y o América para poblar, para sentarse y cambiar la vida en todo el continente. A partir de los restos de pinturas halladas por los arqueólogos, por los paleontólogos y demás hombres de ciencia en las diferentes cuevas, se va a deducir que el hombre en el Paleolítico superior, naturalmente con el Homo sapiens, empezó su gran arte rupestre. Pinturas como la de Altamira en España, con 15.000 años de antigüedad, o la de Luxor en Francia, con 13.000 años de antigüedad, van a mostrar como evidencia cómo el Homo sapiens empezó a plasmar lo que vio en su entorno y hoy en día van a ser parte de ese conjunto de elementos a ser estudiados por los hombres de ciencia para deducir el estilo de vida, la forma de vida de el Homo sapiens en el Paleolítico superior. Naturalmente, este tipo de arte rupestre se ha plasmado en el interior de las cuevas y o cavernas, como también en sus afueras. Y las que se encontraban expuestas a la radiación del sol, a las lluvias, al granizo, a la nieve, fueron perdiéndose y erosionándose. Más al contrario, las pinturas rupestres desarrolladas al interior de las cuevas y o cavernas a la fecha mantuvieron y mantienen una mejor conservación, la misma que le permite a los arqueólogos realizar este tipo de estudios. Por lo tanto, entonces el Paleolítico es el mayor tiempo, es el mayor lapso de tiempo, el mayor tiempo donde la hominización ha desarrollado su proceso de desarrollo, con los Australopithecus, con los primeros homos hasta el Homo sapiens, donde la prehistoria marcó el inicio y el desarrollo de nuestra historia, la historia de la hominización, la historia de la especie humana. A partir de la utilización de materia prima de la piedra y su empleo en el diseño de diferentes herramientas, el Paleolítico ha marcado ese paso importante de la evolución relacionada con un conjunto de cambios propios a los cambios climáticos propios del planeta. Es decir, cambios que le ha permitido y le ha obligado al hombre mejorar nuevas versiones. Tal es el caso, cabe recalcar, que el Australopithecus, con una estatura de 1,20 m, tuvo que mejorar, el mismo que se va a evidenciar en el Homo erectus de 1,50 m, y el mismo que se va a mejorar con el Homo sapiens, llegando a medir 1,70 m. Estos cambios anatómicos le va a permitir a la especie humana poder subsistir hasta estos días. Es decir, el Paleolítico, ese periodo de tiempo perteneciente a la prehistoria, es el punto importante que le va a permitir a la especie humana lograr esos desarrollos. En un inicio, con los diferentes Australopithecus, y terminará con el Homo sapiens, cuando éste cambie de forma de pensar y de sentir, cuando llegue al máximo desarrollo, utilizando lo que se conoce como su conjunto de nuevos cambios. Puede ser el lenguaje, el comportamiento, el pensamiento, entre otros. Por lo tanto, entonces diremos, enfatizaremos que la prehistoria
hace alusión a tres momentos de tiempo: el paleolítico, el mesolítico y el neolítico. El paleolítico, que se divide en tres: paleolítico inferior, de 2 millones a 200.000 años; el paleolítico medio, de 200.000 a 35.000; y el paleolítico superior, de 35.000 a 10.000 años en el pasado. Es decir, el paleolítico dividido en inferior, en medio y en superior, de 2 millones a 10.000 años, como el periodo más largo de la historia del hombre. Y con el Homo sapiens se dará ese cambio del paleolítico al neolítico, pero por ese puentecito denominado mesolítico. Meso, que quiere decir medio, y lítico viene de piedra, se entendería como la piedra del medio. Periodo que abarcaría entre 10.000 a 9.000 años antes de Jesucristo. Y luego vendría un nuevo periodo de tiempo denominado neolítico, entre 11.000 a 7.000 años antes de Jesucristo. Y en ese puentecito entre el paleolítico y el neolítico, conocido como mesolítico, va a aparecer un homo, el Homo neanderthalensis, el puente entre el Homo ergaster y el Homo sapiens. Este Homo, que va a vivir en la época de los glaciares, en chozas, en cavernas, refugiándose de las bajas temperaturas de el planeta, va a ser el intermedio entre lo antes y lo después. Lo antes con el Homo ergaster, el Homo erectus, el Homo habilis, y el después con el Homo sapiens. Y luego vendrá el periodo denominado neolítico. ¿Qué se entiende por neolítico? ¿Qué significa neolítico? Antes de entrar a explicar el significado del término neolítico, el neolítico también se divide en dos edades: la edad de piedra, pero en este caso era edad de piedra pulida, porque la piedra ya no se va a tallar como lo hizo el Homo habilis. En este caso se va a pulir, se va a afinar la piedra, y de igual manera se va a seguir utilizando en la construcción de herramientas destinadas a la caza, a la pesca, a la domesticación y, lo más importante, destinadas a la agricultura como tal. Y más adelante aparecerá la edad de los metales, porque aún no se usarán metales, aún el hombre todavía no va a presentar ese conocimiento sobre lo que es los minerales, sobre lo que es la fundición. Esto acontecerá mucho más después. En ese sentido, entonces, debemos señalar que neolítico viene de las palabras de neo, que quiere decir nuevo, y litos, que quiere decir piedra. Por lo tanto, neolítico significará piedra nueva. Por otra parte, también se conoce como la revolución neolítica. ¿Por qué es revolución? Porque en este periodo de tiempo, entre 11.000 y 7.000 años antes de Jesucristo, hablamos de algo más de 3.000 años, años más, años menos, 4.000, 5.000 años más, años menos, el hombre habría acontecido una serie de cambios en relación a su entorno, en relación a su diario vivir, en relación a la colectividad de una población. Porque el hombre va a presentar algunos cambios, como el sedentarismo, porque el hombre vive sedentariamente. En un solo lugar ya no se va a mover, ya no va a viajar de un lado a otro lado.
el hombre va a empezar a generar la práctica de la ganadería, la domesticación de animales y la agricultura. Y en ese proceso aparecerá el trigo en Europa, el arroz en Asia, el maíz en Norte y Centro de América, la papa y la quinoa en el sur de América. El hombre ya no cazará más, ahora practicará la domesticación, la ganadería. Ganadería de cerdos, ovejas, cabras, caballos, los pesos que van a aparecer de la domesticación de los lobos, entre otros animales. Es decir, entre 11.000 y 7.000 años en el pasado, el neolítico, el Homo sapiens, cambiará de forma de vivir, porque generará la convivencia con su familia, con sus hijos, domesticará animales como el lobo, ese animal que le fue persiguiendo al Australopithecus porque se lo comía, porque solamente medía 1,20 m, aún aquí al Homo sapiens lo va a perseguir y el Homo sapiens creará esa amistad con el lobo. Ya no lo ahuyentará, ya no lo matará, ahora lo alimentará. Producto de esa alimentación, el lobo será amigo del hombre y con el paso del tiempo se convertirá en el mejor amigo del hombre y evolucionará en los diferentes canes que conocemos. Hablamos de San Bernardo, Bulldog, de los zorros, de los chihuahuas, de los caniches, de los samoedos, de los huskies y demás variedad de perros, de perritos, de caninos, de canes. Y estos naturalmente son producto de ese proceso de domesticación de los lobos salvajes a las mascotas de hoy. Y en ese sentido el hombre también va a generar agricultura. Cultivará una amplia variedad. En Bolivia se han encontrado papas y quinoa con muchos miles de años de antigüedad. 3.000, 4.000 hasta 5.000 años. El maíz en Centroamérica, México y Estados Unidos. El trigo en Europa. El arroz en China. Otro logro importante en el Paleolítico es la especialización del trabajo. Un grupo se dedicará a la cosecha, otro grupo al arado de la tierra para la siembra, otro se dedicará a sembrar, otro grupo se dedicará a moler el trigo, otro grupo se dedicará a pulir la piedra para ser utilizada como herramienta, otro grupo a la construcción de las chozas. Podríamos decir que aquí incluso habrían surgido los albañiles, los constructores de la prehistoria. Otro grupo ordeñará la leche de los animales. Otro grupo se dedicará a la cocción del pan. Otro grupo al, al moldeado de la arcilla y el diseño de las vasijas. Otro grupo construirá las cestas. Otro grupo realizará el hilado de la lana de la oveja o de los camellos, como la llama alpaca, vicuña, guanaco. Otro grupo se dedicará al tejido como tal. Otro grupo, como los niños, se dedicarán al cuidado del ganado. Otro grupo se dedicará al corte de los árboles y de proveer madera a la comunidad. Este será uno de los logros más característicos en la revolución neolítica, la especialización del trabajo, donde cada quien va a tener su función, su misión y su trabajo a desarrollar para el bien común, para el bien de la comunidad, porque el panadero tendrá que proveer pan a toda la comunidad. El tejedor tendrá que proveer prendas a todos los miembros de una colectividad. Y de igual manera, cada individuo va a poseer una misión, una función que cumplir en bien de toda la colectividad, creándose de esta manera una simbiosis entre todos los individuos de una agrupación humana, un poblado, una aldea. Y de esta manera
irán constituyéndose de manera sedentaria en lo que sería el continente de América y o Abiyara. Esto será el causante para que surjan más aldeas, para que el conjunto de aldeas constituyan una ciudad y las ciudades por su parte lleguen a conformar los grandes imperios como tal. Es decir, el periodo neolítico ha significado que surjan las diferentes funciones laborales de manera especializada. Podríamos decir inclusive que en este momento habrían surgido las profesiones de manera incipiente. La agricultura, la ganadería, la arquitectura, entre otras, como las primeras profesiones, las primeras especializaciones de trabajo desarrollado por todos los individuos en el paleolítico, el mismo que le ha servido de poder mejorar su condición de vida, porque el alfarero va a construir utensilios de cerámica para todos los miembros de una población, para toda una colectividad. El cestero, por su parte, construirá cestas para poder ser utilizadas en la pesca o en la distribución de los diferentes alimentos a consecuencia de la cosecha. O en este caso el ganadero tendrá la función de proveer carne a todos los individuos de la comunidad, la aldea como tal. Al igual que los hombres destinados a la cosecha, deberán asegurar la distribución de todos los alimentos producidos en un determinado lapso de tiempo, como parte de la siembra y la cosecha, y su distribución, así como también su almacenamiento en épocas de mucho cuidado, como el invierno, el otoño, lugares donde acostumbra caer nieve, por ejemplo, en abundancia. Otro elemento rescatable en el periodo neolítico va a constituir la cerámica. La cerámica, a partir del conocimiento y la utilización de la arcilla como materia prima, va a constituir en el periodo del neolítico la herramienta básica y materia prima para el diseño y la construcción de diferentes utensilios. En un primer momento para la alimentación de los individuos de una aldea. Desde el más pequeño hasta el de mayor edad, la cerámica va a constituir esos utensilios utilizados en la alimentación, que luego se le dará también otra utilización como en las ceremonias funerarias o como lo que aconteció en el pueblo de Mesopotamia, donde a partir de la arcilla se han diseñado las tablillas donde se ha manifestado la escritura cuneiforme, la misma que hoy en día están en los diferentes museos en Estados Unidos y en grandes países potenciales en Europa. Y este proceso de la cerámica también va a expandirse y va a ser un común denominador en la mayoría de las culturas en los continentes más importantes. Hablamos de Europa, hablamos de África, Asia y América, sumándose Oceanía. En nuestro medio, en nuestro contexto, hasta los incas van a realizar un sistema muy complejo de cerámica, con decoraciones, con incrustaciones de piedras y demás elementos. Sin embargo, la misma va a presentar su inicio en el periodo neolítico, con el Homo sapiens.
Y de esa manera la vida en el periodo de tiempo llamado Neolítico, Piedra Nueva, se suscitarán un conjunto de nuevos cambios técnicos donde aparecieron la piedra pulida, donde se van a desarrollar herramientas destinadas a la agricultura y va a aparecer el tejido como tal, como una nueva forma, como una nueva opción para poder diseñar prendas abrigadoras para las inclemencias de tiempo en épocas específicas y en alusión al descenso de temperaturas como el invierno o el otoño. A partir de la lana de oveja, la lana de la llama, la alpaca, la vicuña, el guanaco, entre otros animales, el tejido va a presentarse como una oportunidad o una opción para poder generar un nuevo estilo de vida. Y naturalmente la cerámica va a constituirse como ese elemento importante dentro de la comunidad, en la población como tal. Estos aspectos, entre otros, como la especialización del trabajo, va a significar para el periodo neolítico nuevos pensamientos, nuevas formas de sentir la vida con la agricultura, con la domesticación, con la pesca, con la caza. El Homo sapiens va a desarrollar, va a poblar nuevas regiones. Tal es el caso de América y o Avellano. Es decir, el neolítico, el periodo del neolítico Piedra Nueva, va a constituirse como un gran sistema, donde cada individuo va a ser parte, presentándose con la especialización del trabajo. Unos serán pastores, otros serán pescadores, otros se dedicarán a la recolección de diferentes elementos, otros se dedicarán a la construcción de chozas, otros se dedicarán a el guardar los alimentos en depósitos, otros se dedicarán al hilado, otros a proveer materia prima a partir de los árboles, la madera como tal, otros se dedicarán a crear cestas, otros a preparar los alimentos. Y en ese proceso de esta conjunción de trabajos especializados, cada individuo va a constituirse como un elemento de todo un sistema en una aldea, en un pueblo. Y van a crear ese pequeño ecosistema, esa simbiosis, donde se va a ver afectado o beneficiado todo el conjunto de la colectividad. Y en ese sentido todos van a contribuir para el bien de todos. Y esto le va a permitir al Homo sapiens poder asegurar próximas generaciones, asegurando su alimentación, asegurando su bienestar, por sobre todo diferentes formas de generar alimento, con la ganadería a partir de la domesticación, con la agricultura o con la pesca. Es decir, que cada individuo en el neolítico va a brindar un aporte muy importante a toda la comunidad por constituirse ese elemento importante con su trabajo especializado. Y también se puede afirmar que en el periodo del neolítico el Homo sapiens será quien empezará a generar sus primeras manifestaciones de adorno personal, diseños ornamentales. Creará collares, manillas, a partir de pequeños elementos como las conchas marinas, restos de crustáceos, o usando la piedra como materia prima. O utilizará algún resto de cuero y con esto empezará a crear un distintivo de jerarquía, un distintivo de un nivel a nivel social en
una aldea, una comunidad. Entonces, en el periodo neolítico, los rasgos importantes. Aparecerá el sedentarismo. El hombre vive como sedentario. El hombre construye grandes monumentos como los menhires, los dolmens, que se puede ver en Stonehenge, en Inglaterra. La cerámica aparecerá con el Homo sapiens. Esos utensilios destinados a la alimentación, a las ceremonias funerarias, a las ceremonias religiosas, entre otros. Aparecerá la agricultura, cultivando, cosechando diferentes productos. Arroz, trigo, papa, quinoa, maíz, entre una amplia variedad. Aparecerá lo que se conoce como ganadería. Y la piedra seguirá constituyendo la materia prima. A diferencia del Homo habilis, la piedra ya no será tallada, ahora será pulida. Es decir, la piedra se seguirá utilizando, pero como nuevas herramientas, en este caso destinadas a la agricultura, a la ganadería y o al pastoreo como tal. Entonces debemos señalar que el periodo del denominado neolítico trajo grandes cambios. En lo económico generó la agricultura, la ganadería y el comercio incipiente. En cuanto a lo social, el sedentarismo generó la aparición de aldeas, primeras poblaciones, cercanos a los ríos, cercanos a lugares fértiles para poder desarrollar la agricultura, donde el hombre construyó sus viviendas utilizando la tierra, creando adobes o elementos como la madera. Y con esto llegó a aparecer, a surgir la división del trabajo y los diferentes oficios. En cuanto a la religión, fueron creando formas de pensar en cuanto a algo parecido a la religión, utilizando elementos como vasijas, expresando en pinturas o las ceremonias funerarias. Por lo tanto, debemos señalar entonces que la prehistoria es ese conjunto de eventos que han acontecido, sea en el periodo denominado paleolítico, donde se ha caracterizado por un gran cambio de forma de vida, como el proceso de evolución llamado hominización, o por el contrario, podríamos hablar del periodo neolítico, con la denominada revolución neolítica, donde se dio los grandes cambios, con la aparición de la ganadería, la agricultura, entre otros. Por lo tanto, en el paleolítico y en el neolítico tenemos la utilización de la piedra como materia prima y al final de la prehistoria y al inicio de la historia propiamente dicha aparecerán los metales como una nueva alternativa de conocer los beneficios de la fundición y lo más importante, el conocer sobre algunos minerales. Tal es el caso del cobre y el hierro, por ejemplo. Y finalmente aparecerá la escritura cuneiforme en Mesopotamia, la escritura jeroglífica en Egipto y la escritura ideográfica en China. Con esto terminará la prehistoria y comenzará la historia propiamente dicha, la cual va a llegar hasta nuestros tiempos y esta seguirá su curso a lo largo de la historia, hasta que el hombre deje de existir. Con esto terminamos la clase. Tengan todos ustedes muy buenas tardes y muchas gracias.